Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, ya saben, en el día y en la hora en que ustedes nos quieran sintonizar. Gracias producción por una emisión más. Aquí estamos nosotros para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente como siempre y los invito a quedarse. Ya saben, nosotros aquí estamos pues intentando, ¿verdad?, informarlos para que puedan ustedes tener todo completo el panorama que requerimos ver muy bien los mexicanos para tomar las mejores decisiones para nuestro futuro. Está en riesgo muchas cosas en este año en el mundo. Recuerden que hay más de 64 elecciones y de verdad necesitamos ponernos las pilas porque los sistemas democráticos están siendo rebasados y ya no están cumpliendo lo que nosotros necesitamos. De hecho, han tenido problemas a lo largo de la historia, pero hoy se notan demasiado. Entonces, pues hoy con este nombre tan sugerente que tenemos, con este título para el programa de asalto presidencial y que además es un asalto legislativo, ¿no? Porque finalmente el presidente mandó una cosa, el Congreso le agregó otra y en fin. Pues vamos a pasar adelante. Como todos sabemos, y yo lo dejé precisamente para esta semana para que ya tuviéramos el proceso legislativo completo y no solamente los rumores de lo que se iba a estar dando en estos días, pues tenemos la reforma al sistema de pensiones, este sistema que se reformó en 1997 y que tenía como base la ley de 1973, donde, por decirlo de una manera sencilla, todo el dinero de los trabajadores iba a una bolsa común y de ahí al final, terminado las cotizaciones ahora sí que de todo este periodo laboral que un trabajador completa a lo largo de más o menos 30 años, digo, con un poco menos en el sector público, en fin, entonces recibe una pensión, sí, de acuerdo al salario que tenía, último salario, 60%, con ese gran monto, con esa bolsa, ¿no?, enorme, conformada a lo largo de los años por todos los trabajadores. Entonces, así era y así ha sido como recibían esos trabajadores su dinero. Sin embargo, al terminar, luego le salían con que, pues fíjate que no te alcanza, no te podemos dar ni siquiera completo el salario, por eso llegamos a lo del 60%, pues obviamente vas a recibir menos, pero pues ahí está, porque hicimos carreteras y escuelas y en fin. Y entonces se ideó, y esto se copió de Chile, el sistema de cuentas individuales, el que administran las llamadas AFORES, administradoras de fondos para el retiro de los trabajadores, que después invierten para que se convierta en un dinero un poco más amplio, pues obviamente es una inversión que genera rendimientos y que a las buenas administradoras para los fondos del retiro, pues al dejarles también esta ganancia, pues ellos también cobran sus comisiones, que este gobierno nos obligó a bajarse, porque no tiene el menor sentido del mercado y esto hay que entenderlo. Miren, es más, aún cayéndote bien López Obrador, aún cayéndote bien Claudia, aún cayéndote bien todas estas personas, no entienden la lógica de la economía, la lógica del mercado. Solo por esa razón jamás deberían de gobernar. O sea, solo por esa razón no merecen tu voto. Entonces, esto es bien claro que debemos de decirlo, amigos, porque ellos por eso quiebran a las naciones y ahí están todos los ejemplos: Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, Venezuela, por supuesto, que han sido países muy ricos. Cuba concretamente y Venezuela fueron países muy ricos. Ahí está Argentina quebrada, tratando de ser rescatada por Milei, por el nuevo presidente. Pero eso se va a llevar mucho tiempo, o sea, no es de inmediato. Entonces, no debería la izquierda gobernar jamás. Eso lo digo de verdad por los resultados que ofrecen. Son muy pobres. Está bien que opinen, pero no que quiebren a los países. Y hoy en día se nota más que están tratando de quebrar incluso a los negocios pequeños. O sea, no quieren que nadie destaque por su esfuerzo, detestan la meritocracia. Y eso es algo que si no se te graba, mexicano, quieren que seas una mascota dependiente de ellos, que siempre tengas lo que ellos decidan que tengas, aunque ellos tengan todo, lo que toman de todos. Si no entiendes eso, de verdad, tenemos que hacer que los demás lo entiendan. Cada persona lo debe de entender. Entonces, ¿qué pasó con la reforma a las pensiones? Bueno, en esta semana, pues obviamente Morena y sus aliados en el Pleno del Senado tomaron esos 40,000 millones de pesos de personas que tienen cuentas inactivas, pero las cuentas pueden estar inactivas por diferentes razones. Eso no significa que ya no tengan dueño. Pero como los comunistas no reconocen ningún dueño más que ellos, ¿sí? No reconocen ningún dueño más que ellos de los recursos públicos.
y por eso expropian, y por eso te quitan tu casa, y por eso toman fondos de pensiones, fondos de estabilización, todo tipo de recursos, todo tipo de fideicomisos, porque para ellos la lógica es que el dinero debe de ser ganado por quien sea, pero que tenga que financiar a la internacional socialista o internacional populista. Entonces tienes que tener en cuenta eso, ellos no tienen patria, solamente a ese Dios que llaman la internacional socialista es a quien sirven, porque son ateos. Sí, de hecho la mayoría son masones, sí tienen un Dios, pero no es nuestro Dios, no es el mismo, porque finalmente le rinden pleitesía a alguien, nada más que es a una entidad muy distinta a la nuestra. Por eso son capaces de hacer conjuros en el Senado y matar gallinas. O sea, entérate, mexicano, de verdad, hoy nadie debería con 2 dedos de frente estar pensando que son opción ni a municipal, ni local, ni federal. Ese es el tipo de personas que son, no son otras. Aunque por ahí alguien distraído haya aceptado una candidatura y sea una persona que tú consideras conocida, leída, no, va a tener que entrar a los compromisos. Esos son partidos que te toman como persona, te toman. ¿Sí? No eres libre ahí. Entonces, bueno, estos 40,000 millones de pesos quieren que quede todo en el diario oficial de la Federación para el 1 de mayo, pero no sé cómo se hicieron 2 barbaridades durante este proceso. Entonces, primero en diputados. El 17 de abril lo que sucedió en diputados es que pasa el dictamen de la comisión al pleno y pasa cambiado, amigos. Esto ya lo sabíamos, ya les pasó con Saldívar, cuando pasó un dictamen cambiado y le agregaba 2 años a su mandato para quedarse con López hasta el final. Ya ven que ha sido el gran lacayo del sistema, hoy con Claudia Sheinbaum, que dejó la corte así sin despedirse y sin aceptar que, despedirse, ok, pero sin esperar a que le dieran la licencia, sin que el Poder Legislativo hiciera su trabajo. No, él se fue a arrastrarse ahora con la señora Sheinbaum, ¿sí? Entonces, ese señor vergonzoso quería quedarse 2 años más. Le modificaron el dictamen y, por supuesto, se invalidó por la Corte. ¿Por qué? Porque además eso ni siquiera venía en el dictamen original. Bueno, ahora hicieron lo mismo. Modificaron el dictamen y otra vez vuelven a hablar con el cinismo que los caracteriza de los duendes legislativos. Pero lo bueno es que la oposición ya se la aprendió, tenían gente revisando que constató que no era el mismo dictamen. Entonces tuvieron que regresar a comisiones, tuvieron que pasar de nuevo por todo el proceso legislativo, votarlo y obviamente pues mandarlo al Senado de la República, donde otra vez fast track con unas megaprisas en los votos particulares. Fíjense, en la Cámara de Diputados pues obviamente ya habían tenido una votación importante, que es con la que había pasado este dictamen, ¿sí? Y en senadores tenían en el voto particular 69 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones. Obviamente, PAN, PRI, PRD y MC ya avisaron, se va a enviar con un recurso de inconstitucionalidad a la Corte, porque obviamente pues están haciendo algo que pues afecta a los trabajadores, ¿sí? Entonces, este dinero tendría que pasar a tesorería, ya después estaban en 70 votos a favor y 43 en contra, las abstenciones tomaron partido, ¿no? Y entonces con esto se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, reformando la ley del IMSS, la ley del Infonavit, obviamente la ley del ISSSTE, la ley del Sistemas de Ahorro para el Retiro, ¿sí? Y algunas otras disposiciones legislativas. Y entonces los senadores decían, bueno, es que tenemos muchas reservas presentadas. Bueno, con todas las reservas de las que no atendieron ninguna, no querían cambiar ni una coma, así lo votaron, así está listo según ellos, el regalo maldito que tienen para López. Entonces, fíjense, López dice que incluso ya el 1 de julio ya quiere empezar a entregar dinero. Ahora sí que su promesa es completar a aquellos trabajadores que no reúnan los 16,000 pesos mensuales como una pensión. Oye, pero de todas maneras tendrían que haber ahorrado para ello. Primero que nada, tendrían que haber ahorrado para ello, ¿sí? O sea, esto es un tema. Hay gente que nunca ganó los 16,000 pesos. Entonces él dice que van a complementar y que van a ver cómo le hacen con los que no tienen esa posibilidad. Pues cuidado. Primero, las cuentas tenían dueño, no te lo puedes robar. Segundo, complementar ¿a quién? ¿A quien no ahorró? ¿Y con qué dinero?
Esas son cosas que tenemos que estar preguntándonos en todo momento. Porque el populismo es muy bonito, todo se oye tan maravilloso, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Ahorita vamos a hablar sobre eso precisamente. Entonces aquí se trata precisamente, fíjense, de que son todos los que ya tengan, tienen que tener 65 años de edad como una base, por supuesto, y es ahí como se va a hacer este arreglo que le hicieron a lo que presentó López el 5 de febrero, ¿sí? Este es un poquito con unos ajustes. Y sí, según ellos son pensiones no reclamadas. Por 1000 razones, pueden estar inactivas. Entonces aquí lo que se agregó por senadores, una fuente, unos recursos adicionales de cómo vamos a fondear esto. Entonces dicen que con los recursos del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Ah, caray, pues es que ese instituto no está ni trabajando y además ya se habían robado lo que era del Instituto para devolver al pueblo lo robado. Entonces, porque eso sí, en el dictamen quedó, y ojo, porque ahora dicen, después de que votaron en el Pleno, que ahora le van a hacer unos arreglos de técnica legislativa. A ver, si le vas a hacer arreglos de técnica legislativa, tienes que regresarlo al Pleno del Senado para que vuelva a haber deliberación y que se vuelva a platicar, porque si no, inclusive, dependiendo de los ajustes, tiene que volver a comisiones del Senado, así como había regresado a comisiones en diputados. Sí, porque a esta gente le encanta violarse la ley. O sea, si ya saben que su propio jefe dice que no me vengan con que la ley es la ley, pues para ellos tampoco hay ley. Entonces, créanme, amigos, ningún país que no respete la ley, ningún país que no tenga orden va a llegar a ninguna parte más que a algo como Cuba o a algo como Venezuela. Eso debe de quedarles claro. O sea, toda persona que esté resentida, pues explícale por qué no tiene razón de estar resentido. Explícale por qué, a pesar de que sean corruptos y rateros, ¿sí?, no tiene la culpa todo el pueblo y no pueden ellos avalar cosas que estén dañando al pueblo, porque esto afecta a los trabajadores. Si yo ni siquiera soy una trabajadora que va a tener este tipo de situaciones y este tipo de problemas, pero ¿qué crees? Me molesta que en este caso se haga una injusticia en aras de la justicia social, se cometa una injusticia contra la gente que ha ahorrado 30 años, que ha trabajado 30 años para recibir una pensión. Entonces, en eso sí vamos a estar muy puntuales. Entonces, bueno, volviendo a esto, ya decíamos, pues estos trabajadores mayores de 70 años que no han reclamado, decíamos, pues evidentemente van a perder. Eso dicen en la propia reforma, que van a poder reclamar en cualquier momento, sí, pero va a haber recursos, porque le pusieron que todo está sujeto a que existan recursos. Pero ¿qué crees? La devolución de ese dinero no debería de estar sujeto a que haya recursos, porque ese dinero ellos ya lo tenían ahorrado y era suyo. Y ellos lo fueron, ahora sí que incrementando a lo largo de cada semana cotizada. O sea que ese dinero es un robo si se los quitan. No hay otra forma de decirlo. Es más, debería de haber incluso una denuncia penal colectiva por todos esos trabajadores que se vean afectados en el momento en que se den cuenta, de verdad. Piénsenlo, tiene que haberlo. Entonces, bueno, aquí el punto es que, bueno, ya se forma este fondo, que es un fideicomiso público que debe no ser considerado como una paraestatal, sí, que tiene una serie de requisitos como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad. El que va a administrar estos fondos va a ser el Banco de México, ¿no? Que bueno, se ha manejado más o menos, pero que con estos comunistas no podemos cantar victoria. Puede cambiar la composición de ese banco en algún momento y podríamos perder la mayoría de personas que han hecho su trabajo de manera apegada a la Constitución y a los objetivos que tiene. Entonces, en este caso, fíjense, dicen que va a haber un comité técnico que es el que va a dictaminar las reglas de operación, que cómo se reciben, se administran, se invierte y se entregan los rendimientos de este dinero, ¿no?, al instituto mismo. Y además se les tiene que, cuando un trabajador, dicen algo como si sonara bueno, cuando un trabajador que no use lo de su Infonavit, lo va a poder incrementar a su fondo de pensiones. Eso dicen, ¿no? Porque todo lo que diga la 4T hay que ponerlo en tela de juicio. Y obviamente también lo de pensionista a los 75 años, ahí sí, sin necesidad de un juicio previo, también va a poder pasar a este fondo, ¿no? Para poderse, se tiene que transferir para poder utilizarse este fondo. Entonces, aquí a mí me deja muchísimas dudas, ¿no? Porque estamos hablando de dinero que era de otras personas y
que ahora pues ya va a pasar a ellos. En diputados la votación fue de 251 de Morena, el Verde y el PT, ¿sí? Y todos los demás, o sea, fíjense nada más como exactamente la mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. De 500 diputados, 251 exactamente, ¿no? Entonces, porque aquí con la simple mayoría, tanto en senadores como en diputados, con la mayoría simple ganan. Por eso, amigos, de verdad, ni un voto a Morena en ninguno de los congresos, ni local ni federal, son no un peligro para la nación, son un daño. Ya tenemos un daño. Peligro es cuando es algo que va a pasar, que no ha pasado, que se cierne, ¿sí?, sobre algo, ese riesgo. No, es que acá ya tenemos un daño, ya han causado daño estas personas. Entonces, bueno, siguiendo con esto, pues porque además también te dicen que te van a dar intereses. Otra vez, repito, vamos a tener que tener dinero. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Ahorita vamos a hablar de las fuentes. Entonces, bueno, aquí, fíjense, la CONSAR dio un dato que es precisamente la que administra estos fondos, la Comisión Nacional. Son 18 millones de trabajadores que mantienen inactivas sus cuentas de ahorro para el retiro y que están acumulando casi 74 mil millones de pesos. No han tomado todo eso porque esos trabajadores no han llegado a los 70 años. Ahorita nada más tomaron los de los más de 70, que son 40 mil millones de pesos, o sea, la mitad más o menos. O sea, cuidado, porque ahí está en vilo otra cantidad de dinero. Entonces, en este caso, pues definitivamente, ¿qué dice la oposición? La oposición dice que hay una confiscación de los ahorros, coincido plenamente, ¿sí? De hecho, se habla de que se está impactando a 45 millones de trabajadores, lo cual me parece importante. 45 millones de trabajadores, pues es más de la mitad de la población económicamente activa, aguas. Además, obvio que no se está solucionando la problemática del número de semanas de cotización. Recordemos que este gobierno siempre comprando el voto de gente que no entiende las repercusiones de estos actos, dijo, hay que bajar el número de semanas de cotización. Ah, caray, ¿vas a ahorrar menos y te van a pagar más? Pues pregunto yo una vez más, ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, esta gente cree que el dinero crece en los árboles. Entonces, bueno, aquí ese es un tema que debemos de seguirnos preguntando, porque dice, ¿cuántas semanas de cotización son necesarias para una pensión digna? Pues esa es la respuesta, amigos, esa es la respuesta que estamos esperando. Porque primero habría que tener un estudio actuarial que nos dijera cuántas semanas de cotización son las suficientes para una pensión digna. ¿Pero qué crees? Al ritmo que se ahorra en este país, del 6%, que no es nada, pues la verdad es que tendríamos que cotizar muchas más semanas para que se junte algo, porque ¿qué crees? Ese 6% no alcanza para nada. Habemos los que tenemos algún sistema de algún tipo de retiro por otra cosa, como una universidad pública. Nosotros ya estamos ahorrando en la Universidad de Guanajuato el 15%. El 15%, y todavía estamos por debajo. Estándares internacionales están entre el 20 y 25%. Sí, pero bueno, ya estamos más cerca, ¿no? Pero los trabajadores, el resto, están en 6%. Y con eso quieres cotizar menos tiempo y que te paguen más, pues ¿de dónde, amigos? No salen las cuentas, Entonces, cuidado con esto, porque si no nos responsabilizamos, si no nos volvemos un pueblo responsable, no vamos a hacer nada. Nos quieren de mascotas, nos quieren de irresponsables, nos quieren de menores de edad. Que te drogues, por eso quieren que las drogas sean lícitas. Sexualizarnos para que estemos muy ocupados con esos pensamientos y no con lo que verdaderamente importa. Y que, por supuesto, no preguntes, no te informes idiotizados con el TikTok, con los programas banales de televisión que te adoctrinan, con el colonialismo ideológico. Ese es el ciudadano que ellos quieren. ¿Tú estás dispuesto a convertirte en eso? Pues ahí te encargo, vas a estar comiendo de la basura. Entonces, bueno, seguimos con esto. Entonces, bueno, obviamente, pues también se está fallando a los beneficios que realmente reciban los trabajadores, porque pues todo es bonito, todo es aire, todo es un castillo de hielo, ¿no? Que se puede caer. Se puede derretir el castillo de hielo. O castillo de naipes, como más te guste, ¿no? Le soplas y se cae. Entonces, esto es bien importante porque tenemos pura palabrería, puro rollo, y que todo se oiga muy bonito, ¿no? Entonces, aquí, pues, por supuesto, está amenazada la seguridad económica de los trabajadores en su futuro, en su vejez, en su retiro, ¿no? Cuando hay muchas necesidades. Todo lo que este gobierno está dando de pensiones se va en todas las medicinas que no tiene el IMSS. Así te lo digo. O sea, y todo lo de la inflación, o sea, no están realmente recibiendo un beneficio. Entonces, aquí, obviamente, también
y todos estamos preocupados, y la falta de transparencia de los recursos. Todo lo que toca este gobierno es opaco, todo se oculta, todo se niega la información. Todo no sabemos qué están haciendo con el dinero. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, por favor. Y todo para que se les pague el 100%, pero sin haber ahorrado, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a salir los fondos, amigos? Ya para terminar este tema. Bueno, pues obviamente, dice, de estos ahorros no reclamados, ¿no? De todos todo esto de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. O sea, imagínense que dejaste sin apoyo a todo lo que era rural, agropecuario, forestal y pesquero, sin apoyos, y con eso le vas a dar a los trabajadores. Es justo también para los de desarrollo, o sea, para todos estos grupos, estos sectores primarios, que los dejes sin dinero para dárselo a otros, a quien sea. O sea, son más importantes unos que los otros. Hay de primera y de segunda. Verdaderamente, cuidado, amigos, leamos bien. Y además dice, con la venta de los terrenos del Fonatur, porque claro, no hay que promover el turismo del país. Mejor que ni venga nadie y que no tengamos dinero de los turistas extranjeros. Y también el 25% de los ingresos del AIFA, que ha venido subiendo en ingresos porque han obligado a que la carga se haga ahí, y como tienen un desorden en el Benito Juárez, pues ya no sabes ni por dónde volar. Yo de verdad lamento a todo mundo que ha volado últimamente, pues digo, ganas no dan, ¿eh? Obviamente del Tren Maya, que es una pérdida, ese tren cada rato se descompone, cada rato hay un problema, cada rato deja botados a los pasajeros, ¿sí? Y por supuesto de todo lo que entre de aeropuertos y de puertos, que ya saben que los administra el Ejército con total opacidad, ¿sí? Además la venta de inmuebles del ISSSTE y todo aquel adeudo que se tenga con el IMSS, el ISSSTE y con el SAT, que bueno, a veces pues ni siquiera se puede recuperar. Entonces, aquí sí tenemos que tener muy claro, amigos, en diputados este lunes 22 se tuvo que rehacer, por lo que les decía de los duendes legislativos, y aquí, por último, en el Senado, después de 9 horas de discusión, donde no quisieron cambiarle ni una coma, donde después de todas las reservas y todas las expresiones en tribuna de los senadores de oposición, pues estamos con que van a corregir la técnica legislativa y a ver cómo queda. Eso fue el día de ayer, así que vamos a estar todavía esperando, amigos. Cuidado con este tema, pongamos mucha atención, ni un voto a Morena y sus aliados. Y vamos a un corte, amigos, no te vayas. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues, ¿cómo ven? Si ustedes ya han ido viendo la sucesión en los programas que estamos siguiendo, es de darnos cuenta que esto es un plan mundial, que esto está sucediendo en diversos países. Primero entra un delincuente a la silla presidencial, un delincuente de izquierda, que fue porro, que fue guerrillero, que se estaba medicando todos los días porque ni siquiera él sabe qué tiene, ¿no? O sea, son diferentes casos. Y empiezan a hacer acciones similares. Por eso hemos estado usando los casos de hermanos colombianos, chilenos, ¿sí? Y vamos a seguir. Así que vamos a ver qué está pasando con las pensiones en Colombia. Adelante, por favor, producción. Gracias. Yo no puedo creer el cinismo, de verdad, indignante el cinismo de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en una entrevista que le hicieron esta mañana.
Veámosla. Es que la esencia del pilar semicontribuo es hacer un Red Bull para que la gente tenga protección en la vejez. Entonces, si usted ahorra y yo le devuelvo la plata, eso se le vuelve un viaje de turismo, eso se le vuelve educación para sus hijos, pero no la protección a la vejez. Por eso nosotros, la propuesta que hacemos es que se la transformamos en una renta vitalicia, pero además le ponemos el 3% de capital más un subsidio del 15% que le permita que efectivamente tenga una protección digna al final de sus días, hasta el final de sus días. La ministra dice que en el pilar semicontributivo va a haber unas rentas vitalicias que le va a permitir vivir con dignidad a los adultos mayores hasta el final de sus días, pero no nos dice de cuántos son esas rentas vitalicias. Veamos los cálculos de esas rentas que hace el propio gobierno. Las rentas van a arrancar en valores de 63.000 pesos, de 81.000 pesos. Y los valores más comunes, porque ese es el número de semanas que cotizan en promedio los ciudadanos en Colombia, va a estar alrededor de 100.000 pesos, 80.000 pesos, 90.000 pesos. Yéndole muy bien a una mujer, va a recibir una renta vitalicia del orden de los 225.000 pesos. A duras penas alcanza el monto del pilar solidario, pero prácticamente nadie va a recibir ese monto. Estamos hablando de que casi todos los trabajadores que caigan en el pilar semicontributivo van a recibir en torno a 100.000 pesos. Esto es lo que la ministra se atreve en una entrevista en Televisión Nacional llamar rentas vitalicias que le van a permitir vivir con dignidad a los adultos mayores en Colombia. Realmente es absolutamente incomprensible y se aprovecha de que su audiencia, de que la audiencia no comprende o no ha visto o no conoce estos números que el propio gobierno ha publicado. Pues ustedes dirán, prácticamente nadie va a quedar en este pilar semicontributivo con estas rentas de 100.000, 80.000 pesos que el propio gobierno calcula. Pues no, es todo lo contrario. De hecho, va a haber muchas más personas que reciban estas rentas vitalicias miserables que las que reciban el pilar solidario. Por ejemplo, en 2050 van a ser unas 3.300.000, según los cálculos del gobierno, que reciban rentas de 100.000 pesos y apenas 1.200.000 las que lleguen a las rentas de 220.000 pesos. La ministra nos dice que no nos pueden entregar la plata porque nos las feriamos en cosas irresponsables, según ella, como financiar la educación de los hijos. Vaya absurdo, pero que en cambio es mejor que se la entreguemos al gobierno para que nos las devuelva en cuotas de 80 o 100.000 pesos, pero además no desde los 57 o 62 años, sino esperando 3 años más. Y que si nos morimos al mes o a los 2 meses de comenzar a recibir la renta vitalicia, pues perdemos, la casa gana, se quedan con todo nuestro ahorro. Esto es una confiscación, es un robo, y la ministra, con el mayor cinismo posible, sale a burlarse de los ciudadanos en las redes sociales y en los noticieros. Pues así es, amigos, como están viendo, o sea, miren, ni siquiera, ni importa hacer la conversión, o sea, salen tan poquitos pesos mexicanos que no valen ni la pena. O sea, no es eso lo que tenemos que analizar. La preocupación genuina, legítima de este colombiano es la que debemos de tener los mexicanos. O sea, nos están engañando, nos envuelven con rollos, nos cambian las cosas y todo es para robarse el dinero. Porque ¿quién va a administrar ese dinero que les quieren dar a los colombianos en esos miles de pesos que está mencionando nuestro amigo, nuestro hermano? Pues el gobierno. Y como él dice, y si te mueres, pues ya, adiós. Pero entonces ya no puedes tú decidir en qué vas a gastar el dinero, ¿no? Porque te lo van a dar en una serie de bonos y cosas que... Y no tienes derecho a educar a tus hijos a tu manera, ahora sí que en instituciones privadas. O sea, amigos, abramos los ojos. Esto es mundial. Esto es mundial. Por eso los peores están gobernando. Por eso ponen puros candidatos lamentables. Porque de lo que se trata es que sean títeres de esto que es mundial. No importamos los ciudadanos. Así que bueno, pues vamos ahora a ver otro caso precisamente. Adelante, por favor. Mire, vea, aquí hay un rico. Usted es rico, ¿cierto? No soy pobre. ¿Y por qué está marchando entonces? Porque soy colombiano. Porque soy colombiano. Yo soy un empleado. Yo no soy empresario, soy un empleado. Pero me duele lo que están haciendo con Colombia. Lo que están haciendo con el pueblo. Se lo están robando. El miserable gobierno corrupto de Gustavo Petro. Porque allá Gustavo Petro tiene un gabinete de ladrones, de hienas, depredadoras que están saqueando la nación.
Pues muy bien, amigos, como pueden ver, nuestros hermanos colombianos marcharon el 21, hace unos días, el domingo, se fueron a una de las plazas públicas más importantes y como pudieron ver, aquí se marcha de pobres, ricos, clase media, todos los que estamos conscientes de lo que está pasando, todos los informados, todos los despiertos. Y estas son las marchas como las de Frena, porque, amigo, aquí se marcha así como viste, cuando el señor hablaba, viste los colores nacionales, iba la gente que estaba marchando ahí cerca de él, estaba marchando, ay, perdón, déjenme quitar esto, estaban marchando personas, sí, que esto es bien importante, porque estaban marchando con las banderas de su país. Esas son como las marchas de Frena, precisamente convocadas por ciudadanos, donde no hay partidos involucrados, donde vamos con la bandera de nuestro país, porque estamos preocupados de lo que está pasando en nuestros países. Así que tenemos que abrir muy bien los ojos, amigos. Vamos al último video. Gracias por tu compañía en esta tarde. Es una locura, están mintiendo abiertamente y están mintiendo porque por un lado están ampliando la capacidad de amnistía y por otro lado están quitándole cualquier procedimiento. El presidente cuando quiera y como quiera puede hacer un decreto y amnistiar a todos sus socios del cártel de Sinaloa, porque usted nos viene a decir delincuentes cuando los mafiosos son ustedes, cuando a quienes les financian las campañas, los cárteles del narcotráfico son a ustedes, en el Pacífico los de Sinaloa, en Tamaulipas los del Golfo. Y no tengo pruebas, pero tampoco dudas, diputados, Les voy a recordar una cosa. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Les voy a decir una cosa. Les voy a recordar una cosa. Se equivocan. Porque estas mismas facultades que hoy le están dando al viejecito precioso, las va a tener cualquier presidente. Y podemos tener un sátrapa un día en la presidencia. El más loco, no, lo tenemos hoy, pero podemos tener uno peor, que perdone cualquier delito, que venda indultos, que se asocie con esos mismos cárteles o con gente peor. Y esto va a durar décadas porque ningún presidente va a dejar pasar una ley que cancele esto. Todos la van a vetar. Le están dando las llaves de la cárcel al presidente de la República, están constituyendo una tiranía. Señores, se quieren llevar en su conciencia el desmantelamiento de la República, vótenlo a favor. Lo que les pido es, por favor, hagan una pausa. Una vez en su vida dejen de obedecer a su patrón. Una vez en su vida piensen por ustedes mismos y digan, este voto va con México y voy a votar en contra de esta. Por favor, darle facultades universales de amnistía al presidente es una absoluta locura. Es una locura. Muy bien, amigos, pues como ya vieron, efectivamente, en esta ley de amnistía que acaba de aprobarse precisamente para generar un presidente omnipotente, ¿no? Superpoderoso, va a poder, y la verdad es que ya estamos haciendo, ahora sí que reflexión muchos, a ver, ¿qué tanto quiere hacer todavía? ¿Qué tanto se va a robar todavía? ¿Qué tanto va a dejar que roben sus allegados todavía? ¿Y a cuántos va a salvar para que no los puedan inculpar? ¿A cuántos? ¿Y de qué? Y claro, si llega Claudia, pues va a estar ahí eso, para que pueda seguirle, ¿no? Y si llega Xóchitl y la tienen amagada con las denuncias penales que tiene, pues también va a poder seguirse, ¿no? Porque con tal de no ir a prisión, digo, porque una cosa es ella va a estar con fuero si es presidente, pero ¿y si hacen todo antes? ¿O si está en riesgo su hijo, su hija o su pareja? Esto es bien importante, que tenemos que darnos cuenta qué está haciendo este gobierno con el poder que se le dio, que solo debe de ser para el beneficio del pueblo. Recuerden, en el artículo 39 constitucional queda muy claro que nosotros somos los mandantes constitucionales y que únicamente constituimos poderes para beneficio nuestro, y ellos no están obrando en beneficio nuestro. Así que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, porque todo parece muy claro, y así, si es una ley general y es la que te va a afectar y ya no hay suspensión de amparo, entonces solamente los que se logren amparar van a poder detener el acto reclamado, y los que no se amparen, pues normalmente son los pobres, ¿no? Son los que no tienen dinero, los que no se enteran, los que no se informan. Amigo, te invito a que hagamos conciencia, porque los ciudadanos tenemos que actuar este 2 de junio. Hay 3 formas de hacerlo, y ya para irnos rápido, fíjate, es que tú puedes anular tu voto, pero eso no dice nada. Puede decir que incluso, pues no sabes votar, que te equivocaste. Puedes
poner el voto de un candidato no registrado y le estás diciendo al sistema, no me gustas, aunque avalo el sistema, pero no a tus candidatos, no a tus partidos políticos. Y 3, hay gente que cree que absteniéndose ni avala el sistema, ni avala a los candidatos, porque todo está tan podrido que hay que cambiarlo. Tienen razón si se trata de gente informada, pero hay gente que solamente no va por apática, no va porque no se quiere informar, no va porque no le importa, punto. Entonces nadie va a saber a cuál grupo perteneces, ¿no? Entonces yo sí creo que el candidato no registrado pues es una opción mucho más digna para poder protestar por este sistema que nos están imponiendo y nos tenemos que poner a trabajar desde el 3 de junio, quede quien quede, porque si no se nos va la vida en ellos. Te invito, mexicano. Y pues bueno, esta tarde se ha acabado, estamos terminando. Yo soy Nancy de Santiago, te agradezco tu atención con nosotros y que pues obviamente la próxima vuelvas a acompañarnos, que te pido por favor que estés y que compartas esta información y pido por la bendición de Dios. Le agradecemos por este programa, que haya salido todo muy bien, esperamos que haya sido de tu agrado y que de tu interés y que también bendiga tu casa, tu familia, tus proyectos y finalmente que Dios bendiga a México. Hasta la próxima, amigos. Gracias. Canal Foro CX marca la diferencia.